de un trabajo de su tesis de maestría, de un máster que hizo de salud ocupacional internacional. La doctora Alejandra Silva es médico cirujano, bueno, médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina. Actualmente es académica de la Coordinación de Salud en el Trabajo en la Subdivisión de Graduados y Educación Continua de la Facultad también de Medicina de la UNAM. Tiene este máster en ergonomía, perdón, máster en medicina ocupacional internacional por la Universidad de Girona, España. Y justo nos va a hablar de este trabajo que hizo de titulación sobre trabajadores jóvenes y la percepción en los factores psicosociales en el trabajo, que creo que también es muy diferente, ¿no? Como ahora generacionalmente también está afectando esta percepción o esta forma pues de trabajo, pero también de percepción de los propios trabajadores jóvenes. Ahí ya creo que ya estamos viendo tu pantalla, Ale, solamente justo ahí ya se ve presentada. Perfecto, perfecto. Lista. Ya se ve mi presentación. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Aide. Un gusto y un placer colaborar con ustedes. Justamente, pues creo que es un tema muy importante para todo lo que son las organizaciones y por eso agradezco mucho la apertura para poder hablar de estos temas. Como ya mencionó la doctora Aide, mi tema es trabajadores jóvenes y su percepción de los factores psicosociales en un centro de trabajo en México. El contenido de mi ponencia es, ¿sí ven que avanza o no? Creo que todavía no avanza. ¿No? Okay. Ahí ya, A ver. ya está. Muy bien, bueno, el contenido de mi ponencia es básicamente dar un contexto de por qué elegí este tema, el objetivo, cuál fue la metodología que yo llevé a cabo, los resultados que se obtuvieron, una pequeña discusión, las conclusiones y un espacio para dudas o comentarios. Entonces, bueno, como tal, el contexto con el que me gustaría empezar es que estamos viendo que hay un nuevo panorama laboral, ¿no? Hay un cambio en las formas clásicas de trabajo y eso vino muy marcado por cuestión de lo que fue la pandemia, ¿no? Entonces, todas estas personas que se encontraban en un trabajo de forma presencial, algunas fueron retomando diferentes formas de trabajo que no estaban muy bien instauradas aquí, por lo menos en México, ¿no? Entonces, esto pues fue un parteaguas para tener una nueva visión de que estas formas de trabajo también podían ser muy buenas y muy redituables, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también con respecto, además, a las formas de trabajo? Se está generando una turbulencia o solapamiento generacional, puesto que hay 4 generaciones ahorita conviviendo en un solo lugar de trabajo, ¿no? A esto se le llama pues justo turbulencia o solapamiento porque estamos todas estas generaciones pues realizando los procesos del trabajo, ¿no? Entonces, esto nos va a generar que todas las generaciones tengamos o se tenga una personalidad generacional específica, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen expectativas laborales distintas, percepciones distintas de lo que se requiere para el trabajo, incluso una percepción distinta de lo que es ya el trabajo como un concepto para cada uno, ¿no? Estas nuevas generaciones entonces se van a encontrar con algo muy característico y básicamente es que tienen un futuro laboral incierto, ¿no? Tienen un poder adquisitivo menor, principalmente, y se enfrentan también a lo que es la precariedad laboral, ¿no? Además de condiciones laborales que en muchas ocasiones o en generaciones anteriores eran como vistas hasta cierto punto normal, ¿no? Pero actualmente las nuevas generaciones pues ya tienden más a alzar la voz en cuestión de pues, eh, se necesita que se tenga pues condiciones seguras, saludables en los centros de trabajo, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito a identificar cuáles son las generaciones que se encuentran ahorita en los centros de trabajo, ay, perdón, me salté una, no sé qué está pasando aquí, pero bueno, las 4 generaciones que estamos ahorita en los centros de trabajo, vamos desde los baby boomers, que bueno, esta clasificación básicamente es derivada de los autores Lancaster y Stillman, es la que más me gustó, puesto que fue la que más se ajustó a lo que son las necesidades de lo que yo necesitaba para la investigación. Pero bueno, aquí nos dice que los baby boomers básicamente son aquellos que cumplen años de 1946 a 1964, en los que actualmente tienen de 61 a 79 años, ¿no? Ellos, si bien los vemos, pues generalmente los que todavía se encuentran en los centros de trabajo están en mandos altos, son dedicados, son optimistas y tienen una característica muy específica, ¿no? Que es básicamente que
tienen una adicción hacia el trabajo. Para ellos la búsqueda de estatus, los ascensos eran graduales, ¿no? Y en ellos predominaba mucho lo que es la lealtad por la empresa. La familia era importante para ellos, sí, no voy a decir que no, pero la dejaron un poquito más en segundo plano, ¿no? En cuestión de la generación X, que es de 1965 a 1980, de los 45 a 60 años actualmente, bueno, ellos se encuentran con cargos directivos o gerenciales, son más individualistas, conservan la lealtad hacia la compañía, pero siempre y cuando se les dé una oportunidad de desarrollo, ¿no? Ya buscan más lo que es la estructura organizacional más adaptable, ellos ya buscan un poco más en lo que es el equilibrio trabajo-familia. Si nos vamos hacia la parte de millennials o generación Y, que va de 1981 a 1999, vemos que ahorita actualmente tienen de 25 a 44 años, ¿no? Nosotros, como millennials, digo nosotros porque yo pertenezco a esta generación, eh, básicamente fuimos avanzando conforme fue el avance tecnológico, ¿no? Se crearon expectativas laborales que van a ser más concentradas en lo que es la autodeterminación, toma de decisiones y gestión de oportunidades, ¿no? Aquí como tal, los millennials no esperan un ascenso gradual, no quiere decir que seamos como rebeldes, pero sí realmente eh, consideramos mucho que tenemos el potencial, ¿no? Entonces, se dice también que ellos van a, si no ven una situación en la que haya un desarrollo en una organización, pues se van a ir, ¿no? Esto más o menos aproximadamente a los 2 años. Así se busca que aproximadamente a los 2 años se tenga un mejor puesto de trabajo, a lo mejor un aumento de salario, de responsabilidades, etcétera, ¿no? Buscan puestos de trabajo en donde puedan mantener su autonomía, sobre todo esta es una característica muy importante de la generación millennial y la independencia como individuos, ¿no? Como sabrán, pues muchos de los millennials ya actualmente tampoco piensan en tener como tal hijos, sino más en viajar, en tener algún tipo de actividad que para ellos sea reconfortante, ¿no? Y ya si hablamos de la generación Z, que va del 2010 al 2000, del 2000 al 2010, en donde actualmente tienen 25 años, pues ellos básicamente nacieron con toda la parte digital, ¿no? Entonces, ellos ahorita se encuentran en presencia activa en redes sociales, ¿no? Que es lo que más vemos en todo lo que son TikTokers, etcétera. Tratan de romper esquemas, actúan con libertad y buscan un entorno laboral en el que se recurra al uso de tecnología, ¿no? Que es básicamente su fuerte y que les permita además administrar sus tiempos, puesto que también se busca que ellos tengan mucha, mucha libertad para poder hacer otras cosas más allá de su empleo, ¿vale? Entonces, si vemos esto, entonces nosotros tenemos que considerar ya a la edad, y no lo digo con respecto a las generaciones, sino a los grupos etarios como una parte importante para verificar cuáles son las necesidades de cada uno de nuestros grupos etarios y poder llevar a cabo acciones en los centros de trabajo. Ahora, de acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud, no, perdón, de acuerdo con, ay, se me fue, aquí, no me quiere poner esta diapositiva, perdón. ¿Qué es lo que nos dicen los datos a nivel mundial y en México? A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo nos dice que el 61% de nuestra población activa en el mundo va a corresponder a las edades entre los 15 y los 64 años. En México como tal, el 97% de la población económicamente activa, ocupada, es del 58.7%, o sea, más de la mitad. Y este va a pertenecer al grupo etario entre los 25 y los 44 años, que si retomamos la slide anterior, vemos que corresponde a lo que es el grupo de millennials, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos marca para la encuesta nacional de ocupación y empleo 2025. Y se estima que para 2035, pues este grupo etario va a seguir siendo dominante en cuestión de la fuerza laboral en las organizaciones. Ahora, ¿por qué es importante considerar esto? Pero antes de eso, no sé por qué se me movió este slide, es importante saber cuáles son los factores psicosociales y cómo es que afecta en las diferentes generaciones. Recordemos que los factores psicosociales vamos a considerarlos de acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son aquellas condiciones de trabajo que van a estar denominadas como condiciones organizativas y van a estar relacionadas con cuánto tiempo trabajo, qué tanto trabajo tengo que realizar, a qué plazos, con qué velocidad, a qué nivel de conocimiento o destrezas tengo que realizar esa actividad o tarea, qué habilidades requiero para realizarlo, con qué capacidades de decisión, cuánta autonomía tengo para poderlo realizar,
en qué horarios, si tengo fuentes de apoyo con las cuales disponer, si existen personas trabajadoras que tengan un buen liderazgo dentro de mi organización, cuáles son sus mandos, cuáles son sus jerarquías, entre otros. Cuando todas estas condiciones de trabajo están diseñadas o implementadas de manera inadecuada o deficiente, se van a convertir en un factor de riesgo psicosocial. Ahora, esto va a verse afectado pues por los contextos socioeconómicos y culturales de las diferentes generaciones, porque esto va a influir en lo que son sus actitudes, sus valores o sus expectativas. Y pues van a influir obviamente en la parte en la que perciben o experimentan los factores psicosociales. Pero hay otras variables que van a poder estar afectando esta percepción. Y estas son las variables sociodemográficas u organizacionales, como el sexo, el estado civil, el número de hijos, el grado de estudios, el tipo de contrato, el puesto de trabajo, horas laboradas o salario, ¿no? Hay varios estudios que mencionan diferencias estadísticas en cuestión de demandas psicológicas para sexo, en cuestión de estado civil, en cuestión de si hay diferencias en si cómo lo percibes tú o cómo te perciben a ti, si estás casado, si estás soltero, si estás divorciado, el número de hijos que se tiene y la carga, la demanda psicológica también es importante. El grado de estudios también lo es. El tipo de contrato, sobre todo si es un contrato de forma eventual o un contrato de forma definitiva, es sumamente importante porque también proporciona seguridad, ¿no? El puesto de trabajo, y eso pues creo que es algo de lo más visible, ¿no? No es lo mismo estar expuesto a factores de riesgo si estás en un puesto administrativo a si estás en un puesto operativo, ¿no? El número de horas también. Y el salario, pues ahorita vamos a ver qué nos dicen en cuanto a esta generación. Ahora, nuestro objetivo entonces fue evaluar la percepción de las variables psicosociales con relación a las variables sociodemográficas y laborales en un grupo poblacional. En este caso, nuestro grupo objetivo fue de 25 a 44 años a partir de un estudio realizado en una empresa que específicamente fue una empresa de giro cervecero. La metodología que se tiene, bueno, aquí se decidió elegir el instrumento PROPSIT, que este instrumento es el de procesos psicosociales en el trabajo. Este instrumento fue creado por el doctor Arturo Juárez y fue validado también por él, ¿no? Y justamente es un instrumento que nos permite tener dos puntos de vista, ¿no? Nos permite identificar y evaluar procesos psicosociales que van a influir tanto en la parte laboral como ver también la parte extralaboral de personalidad, aquellos factores psicológicos que se consideran de forma positiva y aquellos de forma negativa, ¿no? Porque sabemos que los factores psicosociales pueden ser ambos, ¿no? Entonces, ¿qué es en lo que cambia? En si están implementados de forma incorrecta. Y también nos permite saber o tener indicadores de bienestar y salud percibida, ¿no? Entonces, este es un instrumento que está validado, perdón, no me aparece aquí el iconito, pero está validado en población mexicana. Entonces decidí utilizarlo puesto que pues fue el que más me gustó para poder no nada más evaluar los factores de riesgo, sino también aquellos factores que son positivos y que podemos aumentar, ¿no? Considerar de forma mayor en nuestra organización. Entonces, es una escala estandarizada que puede ser aplicada en cualquier contexto laboral y contiene 111 reactivos con opciones de tipo Likert, en donde la frecuencia pues va de 0, en donde 0 es nunca, hasta 6 todos los días, ¿no? Que si ya aumentamos nuestras variables sociodemográficas, que fueron las que se decidieron evaluar, pues se aumentan hasta 153 reactivos. Ahora, algo importante aquí a comentar sobre este modelo es que este modelo va a tener como característica que va a tener considerados los 3 niveles de prevención establecidos en materia de salud pública. El primer nivel, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente slide, es referida a los factores psicosociales, estresantes y motivadores como determinantes o elementos de exposición en el origen de proceso. El segundo nivel, que considera los efectos psicológicos primarios o a corto plazo ante la exposición, y el terciario, que engloba las consecuencias en cuestión de salud a mediano o largo plazo, como síntomas somáticos, alteraciones por ansiedad, depresión, estrés postraumático o alteraciones del sueño. Entonces, si vamos a la siguiente slide, vemos que este justamente es el modelo PROPSIT, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que son los niveles de atención,
como ya los decía, los factores, efectos y enfermedad, de acuerdo a los niveles, en donde podemos observar que, bueno, si nosotros estamos en un nivel óptimo, vamos a tener nuestra balanza, pues básicamente sin ninguna alteración. Pero, ¿qué pasa, no? Nosotros tenemos nuestros factores positivos y nuestros factores negativos, ¿no? Entonces, a los positivos, pues vamos a tener dentro de los que entran en cuestión de generar bienestar. Aquí tenemos entusiasmo, la satisfacción, la tranquilidad que nos puede causar nuestras actividades de trabajo. Pero si estas nos están generando alguna alteración, pues podemos tener agotamiento, desagrado, indiferencia y presentismo en nuestras actividades laborales, ¿no? Entonces, como podemos ver, este modelo justo ayuda a ver tanto la parte positiva como la negativa. ¿Cuáles son las dimensiones que contempla y las que yo decidí tomar para generar esta investigación? Pues fueron estas. Tenemos estos rubros que son los factores psicosociales en el trabajo con un enfoque de prevención o promoción primaria, en donde vamos a tener lo que son los factores de riesgo psicosocial negativo. Entonces, aquí en los negativos tenemos a las demandas psicológicas, las exigencias físicas y el ambiente de acoso. Los recursos favorables positivos, no tenemos las recompensas, desarrollo laboral, control laboral, clima de apoyo social y trabajo. Y aquellos que podemos considerar como los desencadenantes o efectos psicosociales en el bienestar laboral, que pueden ser positivos o negativos, tomando como positivo el entusiasmo laboral y negativo el desgaste o presentismo. Ahora, si vamos un poquito a desmenuzar a qué nos referimos con la parte de recompensas positivas, bueno, el autor generalmente nos dice que las recompensas positivas se refieren al conjunto de beneficios y retribuciones que se reciben por motivo del trabajo, que pueden ser de carácter económico o psicosocial y que ayudan también al desarrollo laboral. El control laboral como tal es definido como el grado de autonomía que yo tengo para poder realizar mis actividades, la claridad de mis funciones y la libertad que yo tengo para el uso de mis habilidades y el desarrollo de mis capacidades para poder realizar mi trabajo. En cuanto al clima de apoyo, pues es básicamente, hace referencia a la percepción de integración social, de soporte psicológico, tanto de compañeros como de aquellos jefes de trabajo, ¿no? En cuestión de lo que son las demandas psicológicas, pues son todas estas demandas o exigencias cognitivas o emocionales que demandan mi tarea, ¿no? Mi trabajo. Las relacionadas con el volumen de trabajo, los horarios, las jornadas, qué tanto me tengo que esforzar psicológicamente para poder realizar mi trabajo, o también entraría aquí qué tan peligroso es mi trabajo, qué tanto estrés me genera, ¿no? El poder estar trabajando en condiciones inseguras o peligrosas. Las exigencias físicas, esta pues va más hacia la parte operativa, aquellos que hacen el trabajo manual, y el ambiente de acoso, en donde pues puede ser esta parte de maltrato, que puede ser físico, puede ser verbal. En cuestión de los efectos positivos, el entusiasmo laboral, que nos va a aludir hacia lo que son sentimientos de satisfacción, de energía, de qué tanto me entusiasma llegar a mi trabajo, ¿no? Para poder realizar lo que me gusta. El desgaste laboral, que nos hace pensar en estos sentimientos de cansancio emocional o físico de manera crónica, ¿no? Que sabemos que se va prolongando, pues podemos llegar hasta lo que es denominado como síndrome de burnout. Entonces, yo decidí tomar estas variables para poder enlazarlas con lo que son las variables sociodemográficas y laborales y saber cuál es la percepción, ¿no? de este grupo etario. ¿Cuál fue el procedimiento? Bueno, el procedimiento fue primero realizar una campaña de sensibilización de los factores psicosociales y vaya que me llevé una gran sorpresa, porque bueno, aquí yo estoy hablando de que este estudio lo llevé a cabo más o menos en el 2022, en el que se hizo toda la propuesta al grupo, al centro de trabajo, y bueno, era cuando estábamos básicamente casi saliendo de pandemia, o estábamos entre que salíamos y no salíamos, y en que estaban pidiendo la que se llevara a cabo la norma 035, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues lo primero que se tuvo que hacer fue la sensibilización y realmente nos llevamos una sorpresa porque no había una sensibilización como tal en el centro de trabajo, ¿no? O sea, no sabían que era un factor psicosocial, mucho menos cuando se convertía en un factor de riesgo psicosocial, cuando estaban siendo acosados, cuando estaban sufriendo de moving, cuando estaban sufriendo de hostigamiento, ¿no?
Incluso para las personas trabajadoras de ese centro, pues era muy común decir, bueno, pues es que a mí me apodan o aquí es muy común ponerse apodos y no hay ningún problema, ¿no? Siendo que, pues, como mencionaba yo anteriormente, se había normalizado por muchos años que eso pasara, hasta que llegan y te dicen, bueno, es que eso si a ti no te gusta y no está bien, ¿no? Entonces es un factor de riesgo porque a lo mejor no te gusta que te digan de otra forma, ¿no? Entonces se llevó a cabo la campaña de sensibilización en la que nosotros, por medio de las pantallas, se tenía información sobre qué era acoso, cuál es el violentómetro, ¿no? Cómo poder hacer esta línea de notificación de un buzón, cómo hacer una política, incluso participamos en esa parte de cómo hacer una política para que pues se cumpliera también la norma 035 y pudiera esta política estar pegada en el centro de trabajo, ¿no? Posteriormente, ya que ya estábamos asegurados de que estaban sensibilizados nuestras personas trabajadoras, se realizó la aplicación del instrumento de forma voluntaria y anónima, ¿no? Pero que es algo muy bueno. Esto va ligado, no va de la mano, porque para nosotros asegurar, y eso es como algo que siempre me han llegado a preguntar, ¿cómo podemos asegurar que realmente se haga el instrumento si tiene que ser de forma voluntaria, ¿no? Pues es justamente mediante la campaña de sensibilización. Si tú los sensibilizas bien a tus personas trabajadoras, les explicas bien y les dices que este instrumento justamente es para poder eh, identificar y valorar cuáles son los factores que están en el ambiente, o sea, que no va a tener ninguna situación adversa, ¿no? En la que él pueda decir, ah, pues si yo digo que estoy siendo violentado por mi jefe, me van a despedir. No. O sea, se tiene que asegurar que va a ser completamente anónimo por medio, bueno, a nosotros lo aseguramos por medio de un formulario de Google Forms en el que se les proporcionaron códigos y nosotros, bueno, sirvió mucho que fuéramos una entidad externa al centro de trabajo, puesto que nosotros llevamos toda esta parte, le dimos seguimiento de forma en la que el centro de trabajo nada más nos dio como nuestra listita, nosotros asignamos los códigos y se pudo llevar a cabo de la forma más anónima posible, ¿no? Posteriormente, algo que también nos sirvió mucho es que se llevara a cabo en un momento específico de la jornada de trabajo, en el que pues se pedía que se citaba, en este caso fue un centro de distribución, se citaba a una hora antes de que salieran a sus rutas las personas trabajadoras, entonces se les proporcionaba un lugar en el que ellos pudieran realizar el cuestionario, se les explicaba también porque pues también nos aseguramos de que todos entendieran las preguntas, que eso es algo importante, ¿no? Que todos entendieran las preguntas y que todos entendieran qué estaban respondiendo. Entonces nosotros les dimos seguimiento a esas personas que a lo mejor tenían alguna duda de a qué se refería alguna pregunta o si algún término no lo entendían, pues bueno, nosotros estábamos ahí. Entonces, bueno, esto se llevó a cabo y con eso aseguramos la participación del 96%, ¿no? Entonces, posteriormente, ya que se realizó todo la recolección de nuestros datos, pues ya obtuvimos nuestras primeras variables, que les voy a presentar a continuación. Nuestra muestra total fue de 306 personas trabajadoras, en donde el 74.50%, o sea, casi el 75%, fueron trabajadores jóvenes que eran justamente de la edad de 25 a 44 años. Estos pues, fueron 228. Ahora, el 26% pues correspondían a todas las demás edades, ¿no? En donde prácticamente el restante o cerca de la mitad de este restante eran correspondientes a la generación Z, ¿vale? Entonces aquí pues la mayoría de las personas son jóvenes, ¿no? Como podemos ver, casi el 75%. ¿Qué fue lo que pudimos observar en cuestión de las variables sociodemográficas? Bueno, las variables sociodemográficas podemos ver que nuestra población estaba conformada en su mayoría por hombres, ¿no? Y solamente el 20% eran mujeres. Y bueno, esto pues es entendible debido a que pues es un centro de distribución o es un centro de distribución en donde pues básicamente la mayoría de la plantilla se centraba en lo que son labores de carga, ¿no? Entonces pues el reclutamiento en su mayoría eran de hombres, ¿no? Aunque también había algunas mujeres que estaban en la parte de lo que eran montacarguistas, pero bueno, la mayoría eran hombres. En cuestión de lo que es el estado civil, aquí podemos observar que más del 50%, un 60% estaban casadas o en unión libre, seguidas de las solteras en un 36% y solamente un 3% en cuestión de divorciadas o separadas.
Teníamos un rango de edad, como lo comentaba, de 25 a 44 años, con una media de 32 años. La distribución de algunas variables laborales que tenemos y que consideramos como parte de nuestros estudios es el tipo de contrato. El tipo de contrato que mayormente se tiene en un 82% es el de planta. O sea, solamente el 17% de nuestras personas trabajadoras de ese centro tenían un contrato eventual. Y eso era bastante bueno porque justo nos ayudaba mucho a darles un sentido de pertenencia y seguridad en su trabajo, ¿no? Ahora, en cuestión de lo que es la jerarquía de puesto, pues tenemos que en su mayoría, o sea, el 50% de nuestras personas trabajadoras correspondían a lo que es el puesto empleado operativo con trabajo manual, ¿no? Que es pues básicamente los que tienen una mayor carga de trabajo. Seguido de ventas sin personal a cargo, o sea, con un trabajo no manual, director, gerente, supervisión o jefe de área y posteriormente administrativos. Sin personal a cargo con trabajo no manual. ¿Vale? Entonces, como podemos ver aquí, punto importante. ¿Qué fue lo primero que obtuvimos como resultados? Bueno, lo primero que se obtuvo como resultado fue un análisis global de lo que son los factores psicosociales en el grupo de trabajadores jóvenes de la organización, en donde podemos observar nuestros factores de riesgo que ya habíamos contemplado anteriormente. Están factores de riesgo, están factores positivos, negativos y algunos que son de desenlace. ¿Vale? Entonces podemos observar que si nos vamos a la parte de muy alto, que son estos del lado derecho, se puede observar que sí tuvieron demandas psicológicas en una cuestión muy alta, exigencias físicas también. Otro de los puntos más altos fue que tienen control laboral, o sea, sí pueden tener esta parte de autonomía dentro de su trabajo. También consideran que sí tienen clima de apoyo, y también, como pueden ver, tienen un entusiasmo laboral. O sea, estos trabajadores jóvenes sí consideran que se sienten entusiasmados por ir a su trabajo, ¿no? Esto es como una parte global. Al igual que la parte de desgaste, pues sí se sienten entusiasmados, pero muchos de ellos también sienten que tienen un desgaste laboral. Ahora, si nos vamos a lo que es ya los estadísticos como tal, a partir de los resultados que nosotros obtuvimos, del estadístico específicamente de Kolmogorov y Smirnov, se comprobó que todas nuestras variables, en este caso nuestras variables son estas: sexo, edad, tipo de contrato, puesto de trabajo, no cumplían con una distribución normal. Entonces, de acuerdo a esto y de acuerdo al nivel de significancia estadística que consideramos que fue del 95%, con este propósito de estimar diferencias entre los datos sociodemográficos y laborales, con respecto a los factores psicosociales que podemos encontrar en la parte de aquí arriba, se estimaron estadísticos diferenciales según las condiciones para esto, ¿no? Entonces, para la comparación de dos grupos, como es el caso de, pues, si la variable era hombre o mujer, se estimó la Udeman-Whitney, y en caso de tener tres grupos, como en el caso de estado civil, como soltero, casado, unión libre, divorciado, separado, se estudió la H. Kruskal-Willis, ¿vale? Entonces, con respecto a esto, pues empezamos a hacer las significancias estadísticas, en donde pudimos ver que efectivamente, si nosotros hacemos una asociación, ¿no?, entre lo que son demandas psicológicas y sexo, aquí podemos ver que sí tuvo significancia estadística de 0.021, en donde si nos vamos a los valores se puede ver que las demandas psicológicas se vieron con mayor representatividad en lo que es la mujer, ¿no?, con 134.47. Si vamos a lo que son exigencias físicas, bueno, aquí en cuestión de sexo tuvo significancia estadística y nuestra mayor significancia fue en cuestión del sexo masculino, ¿no?, que tuvo 118.84. Ahora, si vamos a lo que es el estado civil, las demandas psicológicas también tuvieron significancia estadística, en donde podemos observar que la mayor demanda psicológica que se tiene, la mayor significancia estadística se tiene en la categoría de solteros, con 133.51, ¿vale? Aquí pues tendríamos que ver por qué sucedió eso. El ambiente de acoso, que también tuvo significancia estadística. Si vamos hacia los valores, podemos observar que en cuestión de solteros también tuvo una parte muy importante, ¿no? Es nuestro nivel más alto. El desgaste también tuvo significancia estadística. Si nos vamos a lo que son los valores, el desgaste lo podemos observar con mayor frecuencia, igual en los solteros, ¿vale? Entonces,
Aquí tenemos que observar por qué existió esa significancia estadística. En cuestión del tipo de contrato, tenemos significancia estadística en lo que son exigencias físicas, con una mayor significancia en lo que es de contrato eventual, no tanto con el de planta. Aquí podríamos pues considerar por algunos factores que involucra lo que es el contrato eventual. Aquí en la parte de demandas psicológicas y puesto de trabajo también tuvo significancia estadística, en donde encontramos que la mayor significancia fue pues para los que tienen un puesto de director, gerente, supervisor o jefe de área. Exigencias físicas también. Aquí pues era un resultado esperado completamente, en donde la significancia estadística mayor estuvo con el puesto de empleado operativo. Y por último, el clima de apoyo. Tenemos también significancia estadística con mayor predominancia en lo que es director, gerente, supervisor o jefe de área. Entonces, ahorita voy a explicar un poquito más a detalle esto, pero bueno, dando un poquito de contexto, podemos observar aquí que, bueno, en cuestión de sexo, pues las demandas psicológicas van más hacia lo que son las mujeres. Aquí, pues bueno, se estimó que fue porque estaban en lo que es el puesto administrativo en su mayoría. En cuestión de exigencias físicas, pues bueno, aquí porque la mayoría de los que están en los puestos operativos de este centro de trabajo era de sexo masculino, por lo tanto, pues esto es completamente esperable. En cuestión del estado civil, hay de hecho estudios que mencionan que efectivamente tienen una mayor carga de demandas psicológicas el estar soltero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen como tal esta persona, ¿no? Que esté como tal contigo, no como pareja o algo, sino incluso también en la parte del ambiente de acoso. Cuando elaboré este artículo, estuve leyendo algunos otros en donde se mencionaba que es una percepción incluso que tienen las personas que te ven, que si tú dices, bueno, yo estoy casado, como que eres menos acosable, ¿no? Se oye feo, pero eso es lo que decían algunos artículos, porque pues se supone que tendrías a alguien que te está respaldando, ¿no? En cuestión del desgaste, también aquí pues la parte de ser soltero se ve mucho más afectada, ¿no? A lo mejor porque pues ellos cubren más horas de trabajo, no lo sé, tendríamos que verlo con los detalles finales. En el tipo de contrato, lo que les comentaba, puede ser que el contrato eventual tenga mayores cargas de exigencias físicas. Y en cuestión del puesto de trabajo, pues bueno, las demandas psicológicas en cuestión de directores y gerentes, pues son generalmente un poco más mayores, a diferencia de los empleados operativos que son más de exigencias físicas, ¿no? Ahora, si nos vamos a lo que son las correlaciones, también hicimos correlaciones análogamente, en donde se estimó la Rhodes-Spearman para todos los estadísticos inferenciales y se consideró igual una significancia del 0.05%. Aquí algo importante a tener en cuenta es que las correlaciones se pueden generar de forma inversamente o directamente proporcional. ¿Y a qué nos referimos con eso? Cuando nosotros observamos que una variable aumenta, la otra puede disminuir, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando es inversamente proporcional. Y si es directamente proporcional, pues no va a tener el simbolito de menos, sino que si una aumenta, la otra también va a aumentar, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Bueno, al aplicar una correlación estadística, nosotros nos vamos a asegurar de que los datos que están relacionándose no se esté bueno, en estos datos no se esté generando una distorsión por otros factores y entender si realmente hay una afectación de una variable por la otra, ¿no? En este caso podemos observar que en cuestión de edad y exigencias físicas tenemos una variable inversamente proporcional, en donde nos dice que a mayor edad, pues menor exigencias físicas, ¿no? Al número de hijos, aquí pues está un poco extraño, pero bueno, tenemos una justificación en cuestión de ya la discusión. A mayor número de hijos, menores demandas psicológicas. Aquí es directamente proporcional, ¿no? Aquí no tiene el signo de menos, entonces es una correlación positiva, en donde nos dice, bueno, aquí la mayoría son positivas en horas laboradas, en donde nos dice que a mayor número de horas laboradas, mayores son las demandas psicológicas, mayores son las exigencias físicas y mayor es el ambiente de acoso. Ajá. Y en cuestión de las variables inversamente proporcionales, es a mayor número de horas laboradas, menor es el clima de apoyo, menos entusiasmo sienten y sienten más desgaste laboral, ¿sí? Entonces, en cuestión del grado de estudios,
aquí tenemos una directamente proporcional en donde nos dice, a mayor grado de estudios, mayor es nuestra demanda psicológica. En cuestión de exigencias físicas, pues tenemos que a mayor grado de estudio, pues no serían las exigencias físicas, puesto que pues estimaría que estuvieran teniendo puestos más altos, ¿no? Los grados de estudios, también nos dice que a mayor grado de estudios, pues hay un mayor clima de apoyo, pero también nos dice que a mayor grado de estudios tienen menos entusiasmo, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué nos podría salir ese resultado. Y en cuestión del salario, nos dice que, bueno, a mayor salario, pues mayor demanda psicológica, a mayor salario, menores exigencias físicas, y a mayor salario, menor entusiasmo. Entonces, ahorita vamos a ver específicamente por qué nos sale eso. Ya en una discusión un poquito más centrada, podemos ver que efectivamente nos salía que el Estado civil nos da una significancia estadística para lo que son demandas psicológicas y ambiente de acoso y desgaste. Y nosotros pudimos inferir que, bueno, las personas de este grupo etario que son solteras perciben con mayor frecuencia un ambiente de acoso, que era lo que les decía, ¿no? Anteriormente. En cuestión del sexo, nos daba también significancia estadística para lo que son demandas psicológicas y exigencias físicas. Entonces, esto puede ser explicado en nuestra muestra porque el puesto de trabajo que ocupan las mujeres y los hombres, ¿no? En esta organización, como les comentaba, no es lo mismo que estén casi todo el sexo masculino en la parte operativa y algunas mujeres en la parte administrativa. Entonces, no es propiamente por el sexo, sino por la distribución que se tiene en esos puestos, ¿no? De los sexos. Entonces, en cuestión del tipo de contrato y las exigencias físicas, aquí sí era marcado que, bueno, las personas jóvenes con contratos temporales pueden estar sujetos a exigencias físicas mayores, dependiendo de lo que es la duración y la naturaleza del puesto de trabajo, ¿no? Que generalmente son las primeras personas a las que meten a puestos eventuales, pues en esa organización era pues porque no tienen experiencia, ¿no? Entonces, pues justo ellos van generando experiencia, van escalando también como oportunidad de crecimiento hacia otras líneas de mando, ¿no? En cuestión del tipo de puesto, aquí dividiendo estos puestos en puesto administrativo y puesto operativo con significancia estadística hacia lo que son demandas psicológicas, exigencias físicas y clima de apoyo, podemos observar lo siguiente. Y es que los puestos de trabajo con personal a cargo entre esta población parecen ser aquellos con más demandas psicológicas, ¿no? Porque tienes que tener, pues, a estas personitas a las que les tienes que dar seguimiento. Mientras que el puesto de empleado operativo muestra relaciones significativas con exigencias físicas, que es más hacia el trabajo directo, ¿no? De una maquinaria, de acomodo de algún producto, ¿no? En cuestión de clima de apoyo, en el trabajo era más favorable para el puesto de supervisor jerárquico en comparación con los puestos de personal operativo. Bueno, eso pues también era algo que también nos mencionaban mucho. Incluso este instrumento nos permite tener también, además de la parte cuantitativa, la parte cualitativa, en la que hay algunas preguntas de forma abierta y nosotros podemos interpretarlas y justo hacer este match, ¿no? Con qué es lo que nos están respondiendo en la parte cuantitativa. Entonces, aquí sí se podía observar que efectivamente los puestos con nivel jerárquico mayor pues tenían un clima de apoyo mucho mejor, ¿no? Entre jefe y jefe, ¿no? Que entre lo que era el personal operativo, entre operativo y operativo, o incluso entre operativo y jefe directo, ¿no? Ahora, en cuestión de las correlaciones, pudimos obtener lo siguiente. Como se veía en el cuadrito, porque a lo mejor ver tantos numeritos puede causar un poco de confusión, aquí ya se los puse un poco más aterrizado. Teníamos algunas correlaciones en cuestión de horas laboradas, edad, número de hijos, grado de estudios y salario, los cuales tenían correlaciones positivas hacia lo que son demandas psicológicas, exigencias físicas, ambientes de acoso y desgaste laboral, pero correlaciones negativas hacia lo que son clima de apoyo y entusiasmo. Entonces, nosotros como tal lo pudimos observar como que esta generación está poco dispuesta a invertir más horas en el trabajo, más allá de su jornada laboral, que eso también lo estamos viendo mucho en las organizaciones. Ellos prefieren tener un equilibrio trabajo-vida personal y buscan puestos en donde puedan mantener su autonomía e independencia, ¿no? Que eso es básicamente lo que habíamos visto en lo que es las características de este grupo poblacional. Con baba. Hola, hola. Deme un segundito. Ah, listo.
Gracias. En cuestión de la edad, tuvimos correlaciones negativas hacia exigencias físicas y bueno, aquí es que los trabajadores de este grupo otorgan un valor a su preparación, ay, perdón, eso es hacia el grupo, hacia el grado de estudios. Aquí me faltó ponérselos una disculpa, pero a mayor edad, pues van disminuyendo las exigencias físicas, ¿no? Incluso ya conforme íbamos viendo en esa organización, pues incluso ya las personas que estaban de mayor edad ya no tenían las cargas físicas tan complejas como lo tenían los que apenas iban entrando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habían ido escalando, que justo era un beneficio que les daba esta organización, ¿no? El poder tener un apoyo para poder ir teniendo un aumento en cuestión de lo que son los grados de puesto en la organización. Entonces, el grado de estudios tenía una correlación positiva hacia demandas psicológicas y menor hacia lo que eran exigencias físicas y entusiasmo. ¿Cómo nosotros pudimos ver esto? Bueno, este grupo, como mencionaba, da mucho valor a su preparación académica. De hecho, si ustedes se fijan o si se han puesto a hacer investigación con respecto a la parte generacional, los millennials son la generación más preparada, ¿no? De todas las otras generaciones, porque pues muchos ya tienen licenciatura, tienen maestría, unos ya tienen doctorado, ¿no? O sea, están muy preparados. Entonces, consideran que a medida que aumenta su edad, pues la preparación va a hacer que también, incluso, no tanto la preparación académica, sino la experiencia que se va generando, genere que se tengan menores exigencias físicas. Ahora, ¿qué pasa en cuestión del entusiasmo? Buscan trabajos que sean significativos, que les produzcan una satisfacción personal más que un trabajo bien remunerado. Y eso sí lo he visto mucho, ¿vale? O sea, que les den esta parte de que los feliciten, de que les den el crédito por lo que han hecho, ¿no? Hay veces que pues sí, uno busca un trabajo muy bien remunerado, pero también lo que se ha visto es que ellos buscan que se tenga también este salario emocional, ¿no? Este salario emocional en donde a lo mejor no me lo dan en efectivo, pero sí, sí se me valora y se me da, no sé, a lo mejor hay muchas organizaciones, yo he visto que tienen días de spa, tienen algunas situaciones en donde les pagan el gimnasio, y eso también es súper bueno, ¿no? Para estas generaciones que buscan justo tener una prioridad, ellos como prioridad, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, en cuestión del número de hijos y las demandas psicológicas, bueno, aquí justo diríamos, bueno, cómo tener más hijos te va a generar una menor demanda psicológica, eso lo estuvimos analizando muy bien, pero bueno, eso puede estar influenciado porque el puesto de trabajo que ocupan y también el rol que asuman en la crianza de los hijos, ¿no? O sea, no es lo mismo tener un puesto administrativo que un puesto operativo, ni tampoco es lo mismo el rol que yo como mamá o papá tengo en la crianza de mis hijos. Entonces, eso pues también va a generar que se tenga mayor o menor demanda psicológica. Y en cuestión del salario, que va muy ligado con el grado de estudios, tiene a mayor salario menor exigencia física y menor entusiasmo. Y es que este grupo etario prefiere tener trabajos interesantes y desafiantes que busquen más allá de un sueldo, ¿no? O a cambio de su desempeño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de fijarnos como reclutadores, como personas que están teniendo un talento y que se está generando mucha rotación de personal? Que justamente esta investigación también fue basada en que en esta organización tenían mucha rotación de personal, pues es justo a lo que va mi conclusión, ¿no? Y es que todo apunta a que vamos a tener una nueva concepción del trabajo por parte de los trabajadores jóvenes, de hecho ya se tiene, en la cual se deben de tener muchas cosas en consideración, desde sus necesidades, sus expectativas. Tenemos que tener una reorganización del empleo y opciones de trabajo que permitan a las organizaciones pues, un mayor equilibrio entre lo que es el trabajo y la vida personal. Ese es un valor diferencial que se tiene que tener, además de otorgar oportunidades de crecimiento, de desarrollo, que propicia adquirir nuevas habilidades y que ellos puedan sentirse como parte de la empresa, que tengan este sentido de pertenencia. Entonces, espero que les haya gustado mucho mi presentación. Les agradezco mucho por su atención y quedo atenta ante dudas o comentarios. Muchas gracias, Ale. Bueno, ahorita nos estaban diciendo del tema de la presentación porque se veía Ay, un se poquito veía, borrosilla, perdón, pero es que estoy en el trabajo y se ve como que no hay mucho internet. sí, sí, no, sí, sí me imaginé, pero no te preocupes, creo que si después no la puedes pasar está bien, si no, creo que Perfecto, también el sí, artículo para que justo lo podamos revisar sí, más a justo. detalle. Ujú. Y bueno, la verdad es que un tema muy interesante, sobre todo, y va a ir ligado a lo que viene en un ratito
Ivette, con la doctora Ivette, que va a hablar sobre factores psicosociales positivos y negativos, pero creo que por ahí, sobre todo en LinkedIn, en redes, mencionan mucho el tema de las empresas, creo que lo estamos viviendo, ese cambio generacional, pero hay Así de es. dos, o nos adaptamos o pues entonces vamos a seguir pensando como dirección, sobre todo como esta parte un poco tal vez una generación antes que todavía está tomando las decisiones, pues si no conocemos el contexto de la nueva generación, porque ni siquiera es los millennials, ¿no? O sea, ahorita podemos tal vez pensar en los millennials porque son los que están ahorita tomando, no sé, mandos medios, ¿no? Pero vienen los centennial que son mucho más digitales, que tienen mucho menos contexto humano, personal, ¿no? Que quieren incluso, se dice por ahí, como también mucho más empresas que vayan por el tema ambiental, que vayan por lo social. Entonces, sí creo que es un tema muy relevante, sobre todo para nosotros en salud en el trabajo, por los factores de riesgo. Entonces, pues muchas gracias. Si quieren, bueno, tienen habilitados las preguntas y respuestas o el chat si quieren hacer alguna pregunta con la doctora Alejandra. Y yo te preguntaría, Ale, me gustaría esta semana preguntarles a todos nuestros ponentes, alineado al tema de la inteligencia artificial, si tú consideras que la inteligencia artificial es una barrera o es un pro o qué es, o cómo se puede eh, beneficiar la salud ocupacional, pero también si es una barrera o no en los entornos laborales. Yo creo que no. Yo creo que es una herramienta que nos puede ayudar a tener un mejor potencial. O sea, no quiero decir que nos vaya a suplantar, ¿no? Como personas, porque al final yo creo que es una herramienta que te potencia pues tu experiencia, ¿no? Porque al final, si tú sabes usarla de forma correcta, si sabes, pues sacarle todo el provecho, todo el jugo a todo lo que hay ahorita, la verdad es que es una herramienta que te va a resolver muchísimas cosas en menor tiempo. Y tú puedes ocupar ese tiempo en otras cosas que sí tal vez requieren más tiempo, ¿no? Y ponerle un poco más a lo mejor pues sí, de capacidades psicológicas, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad es que es algo que va a venir a revolucionar todo. No creo que sea efectivamente que nos va, porque hay mucho miedo, ¿no? De, híjole, es que nos van a quitar a los seres humanos y solamente va a ser la inteligencia artificial, pero pues realmente es que no, no. O sea, hay cosas que la inteligencia artificial no tiene el alcance, ¿no? O sea, sí es muy buena para generar muchas cosas, incluso yo te puedo decir que aquí en la coordinación de salud en el trabajo sí la usamos bastante, pero no quiere decir que nosotros nos quedemos fuera, ¿no? O sea, nosotros como profesionales y expertos en la materia tenemos que saber cómo usarla, a ver si efectivamente lo que te está dando como resultado, pues sí es algo que tú esperabas, es algo que tú sabes que puede ser, ¿no? Porque en muchas ocasiones también lo que pasa con esto es que dices, ah, bueno, ya me lo dio y yo estimo que está bien. Ni siquiera lo reviso, ¿no? Porque se supone que la inteligencia artificial ya tiene así como un super proceso y no te va a dar ninguna cosa fallida. Eso yo creo que no. Sí tienes que revisarlo y ver que a lo mejor sí se le va alguna cosa, ¿no? O que para ti a lo mejor una palabra es un poco más significativa que otra, para que sea más entendible para las personas. Entonces yo creo que sí es por añadidura algo que nos va a sumar mucho, que nos va a quitar procesos que a lo mejor eran muy, muy, muy tardados, pero que si la usamos de forma inteligente nos va a servir. Yo creo que es un pro. Perfecto. Sí, y de hecho, bueno, yo incluso lo tomaría como, a ver, tú hiciste una investigación. Si la inteligencia artificial te ayudara a eficientar y a procesar todos esos recursos, todos esos datos, todo, y el último esquema que nos presentaste, o bueno, de los esquemas que nos presentaste sobre indicadores, sobre justamente qué generación está opinando qué, entonces da lugar a que yo como humano, ¿no? Sin inteligencia, sin ser robot, yo entonces ejecute el programa de seguimiento, ¿no? Que creo que, como tú dices, muchas veces, o sea, utilizarla a favor en eficientar el proceso para que entonces yo me ponga a trabajar en lo que realmente yo puedo aportar, ¿no? En hacer el programa de vigilancia, en entonces analizar cómo le voy a hacer para mi nueva generación, para qué le voy a dar, cómo integro este salario emocional, esto que sí me toca a mí,
y que ya la inteligencia artificial hizo su chamba en eficientarme el proceso de contabilizar, de ejecutar un estadístico, etcétera, ¿no? Así es, así Pues es. La muy bien. verdad es que sí, creo que es bueno, es una nueva era, ¿no? A la que nosotros también nos vamos a tener que adaptar, porque pues los que vienen van a venir con toda la experiencia de todas las situaciones digitales, incluso la generación alfa, que es la que sigue de la generación Z, que son los chiquitos que están ahorita en los centros escolares, pues justamente ya tienen otra visión completamente diferente incluso que los generación Z, ¿no? Entonces ese también va a ser un objetivo para los que vamos a estar ahora en puestos altos cuando ellos estén en puestos medios. Exacto, sí, sí. Pues bueno, pues muchas gracias de nuevo, doctora Alejandra. Creo que siempre es un gusto escucharnos y compartir este tipo de, pues, de investigación al final de cuentas. Si nos puedes compartir tu Claro, artículo, tu presentación, pues sí, pero sobre todo el sí, sí, artículo sí, para que obviamente lo podamos revisar a detalle, todo este trabajo que hiciste. perfecto. Y pues nada, muchas gracias.